capítulo 4. Vamos a leer del versículo 35 en adelante. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaban a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, les dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Padre, esta mañana, Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas hablar a nuestra vida y que tú puedas ordenar a esos vientos y a ese mar que se ha enfurecido y que se ha levantado en contra de tu pueblo. Que tú puedas ordenar, Dios, esta mañana, y que tú le puedas dar esa palabra de orden a esos problemas, Dios, que se han levantado, y que le pueda decir, como le dijiste en aquella circunstancia: viento, cálmate. Y el viento se calmó. Y le ordenaste al mar que se detuviera, y el mar se detuvo, y todo quedó completamente tranquilo. Padre, hoy queremos disfrutar de esa tranquilidad que es producto de tu palabra, que ordena frente a los problemas, Señor, que hoy estamos viviendo. Dios, te pedimos que nos hables y nos bendigas a través de tu palabra. Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien aquí puede decir: yo no tengo ningún problema que preocupa mi corazón? ¿Alguien aquí puede decir: yo no tengo nada que pueda traer miedo a mi vida? Yo creo que ninguno de nosotros puede decir eso. En circunstancias y en realidades distintas, cada uno de nosotros se mira afectado por las situaciones que vive. Para algunos, la escasez o la falta de recursos humanos puede ser aquello que está generando preocupación a su vida. Usted puede decir: yo vivo esta necesidad, yo no tengo para pagar, no tengo para comer, y eso puede generar miedo y angustia a su vida. Otros, por el contrario, podrán tener los recursos para poder sobresalir y para poder subsistir y poder cubrir sus necesidades. Y la limitación económica no es aquello que a ellos o que a esa persona le genera crisis y miedo, pero puede ser que esté viviendo un tiempo de enfermedad. Y la enfermedad puede traer para esa persona todo lo que hemos hablado: inseguridad, miedo, y pensando en el futuro, pues uno se llena de angustia. Para otros podrán estar sanos y no tener ningún dolor en su cuerpo, pero podrán estar viviendo un tiempo de inseguridad en su colonia o en su trabajo o en el lugar donde usted labora, y puede eso generar miedo y preocupación. Frente a esas realidades, frente a esas situaciones, Jesús dice en su palabra: ¿por qué tienen tanto miedo? Y Jesús les hace una pregunta a los discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? Y cualquiera pudiera decir y dar una respuesta como humana de los discípulos y lo que generó a esos hombres. El miedo es y fue que el viento, como dice la Escritura en el versículo 37,
Ellos estaban en una barca y estaban ya ahí en lo profundo de las aguas. Y dice el versículo 37, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que comenzaban a inundarse. Lo que generó a estos hombres ese miedo y esa preocupación en este pasaje fue que ellos comenzaron a ver cómo la barca donde ellos se transportaban comenzaba a inundarse. Y eso era lo que había provocado en ellos ese miedo y esa preocupación. Como puede generar miedo y preocupación, hermanos, todas las realidades complicadas que nosotros hoy vivimos. Pero Jesús les hace una pregunta en medio de esa condición desfavorable para ellos. Y la pregunta es, ¿por qué tienen tanto miedo? Y esa pregunta, hermanos, lo que nos quiere dar a entender es que nosotros todavía no entendemos quién es el que camina o el que está junto con nosotros. Porque ellos ni siquiera sabían, ellos no tenían la dimensión de quién era la persona que se dirigía, o la persona que estaba recostado y descansando en esa barca. Porque si ellos supieran, no hubieran dado esta respuesta. Por eso que dice el versículo 41, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ellos se preguntaban, ¿quién es este hombre que tiene tal poder y tal autoridad para poder mandar a callar los vientos y el mar y estos obedecerle? Es decir, ellos en ese momento no tenían como dimensión de quién era Jesús realmente. Ellos en ese momento no tenían como la idea de quién era Jesús, la persona a la cual ellos seguían. Y es por eso que ellos sintieron preocupación y miedo frente a esos problemas. Hoy en día, yo creo que podemos vivir un tiempo de angustia y de preocupación, pero que ese tiempo y de angustia no debe de ser algo que pase más allá de lo permitido. Es decir, yo creo que todos como humanos pueden reaccionar de una manera de miedo, de preocupación frente a las cosas que viven, pero no podemos vivir ya en un estado de miedo continuo. No podemos vivir ya en un estado prolongado de la preocupación sobre las necesidades y problemas que vivimos. Más bien, si vivimos de esa manera, es porque una de dos, o porque no reconocemos y no entendemos quién es el que realmente camina con nosotros, o es que Él ni siquiera camina con nosotros. Aquí solamente hay de dos cosas. Si yo digo que Dios camina conmigo, ¿por qué he de vivir constante y permanentemente en un estado de miedo y de preocupación? Si yo digo que Él, el poderoso, camina conmigo, ¿por qué he de vivir de esa manera? Y la respuesta sería, es que realmente no entendemos quién es Él. Es que realmente no entendemos el poder que Él tiene. Es que realmente no entendemos que Él es capaz de transformar los vientos complicados y el mar para poder demostrarnos que Él es el Señor de todo. Óigame, hermano, yo creo que Dios tiene la capacidad de poder transformar esos vientos en un tiempo de tranquilidad a nuestra vida. Era necesario que estos hombres comenzaran a caminar con Jesús, porque al caminar con Jesús, ellos podían percatarse, ellos podían ver, ellos podían oír todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús decía. Y eso les debía de llevar a ellos a entender que Jesús era el Hijo de Dios y que Él tenía autoridad y Él tenía todo poder para poder hacer lo que a Él le placiera. ¿Cuáles son sus necesidades y problemas esta mañana? Y digo esto porque yo sé que hay necesidades y problemas en nuestra vida. Y muchas veces esos problemas y esos miedos al futuro son miedos que no los expresamos. Son miedos que no los decimos. Incluso usted con su compañero de vida, con su esposo, con su misma familia, usted puede tener miedos que son muy suyos, que no los cuenta, que no los expresa, pero siguen siendo miedos y están allí. Miedo a estar solo, miedo al fracaso, miedo a la derrota, miedo a reconocer que se ha equivocado, miedo a realidades
materiales. Y siguen estando allí esos miedos. No los contamos, nadie lo sabe, pero están ahí alojados en nuestro corazón. Hoy, hermanos, esta mañana, lo que el Señor quiere es que aprendamos a sacar eso que está ahí ya como un inquilino en nuestro corazón, lo podamos sacar y desalojar. Y podamos entender y podamos llevar nuestra vida a otra dimensión de fe. Que podamos llevar nuestra vida a otro nivel de crecimiento. Porque los miedos siempre nos servirán a nosotros de estorbo para que podamos alcanzar nuevos horizontes. Porque los miedos siempre serán un estorbo para poder entender, hermanos, que aun cuando vivamos momentos complicados, los seguimos contando con el favor de Dios. Y ese Dios siempre ordenará y siempre tendrá una palabra sobre los vientos y sobre los mares. Jesús le dice en el versículo 35 a los discípulos: crucemos al otro lado. Y eso los llevaba a ellos a un aprieto, porque usted sabe que en tierra, en el suelo, usted se siente como seguro. Usted no se pone a pensar que hay inseguridad cuando usted va caminando. Usted se siente seguro porque es su hábitat natural. Nosotros fuimos creados en principio para estar en la tierra, en tierra seca. Yo tuve una oportunidad de subirme una vez a una lancha. Bueno, era un yate. Bueno, mentiras, era una lancha. Cuando iba en esa lancha, mi mente iba pensando: ¿y qué tal si esto da vuelta? Y yo no puedo nadar. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a salvar? Y yo miraba la orilla tan lejos y miraba el otro extremo tan lejos y estaba en medio, y yo en mi interior a nadie le decía, pero en mi mente iba dando vueltas y decía: ¿y si esto da vuelta? ¿Y si me caigo de aquí? Y había un chaleco salvavidas y me lo puse por la misma preocupación. Es decir, hay momentos en la vida, hermanos, donde no nos sentimos seguros. Hay etapas en nuestra vida donde sentimos que vamos como en el mar, que hay tantas cosas que nos preocupan, que no tenemos seguro. Damos un paso y estamos inseguros. Vamos avanzando más y estamos inseguros. Caminamos un poco más y vemos que las orillas están cada vez más lejos. Y nos ponemos a pensar: ¿qué voy a hacer? Si de repente sucede este problema, ¿cómo voy a cubrirlo? Y de repente llega el recibo, ¿y cómo lo voy a pagar? Y de repente el niño se enfermó, ¿y cómo voy a comprarle la medicina? Y de repente sucede un problema en la casa con uno de los hijos, ¿y cómo voy a solventar? Y de repente vamos en el bus y vemos tantas cosas que suceden y nos llenamos de miedo. Vemos de repente en nuestra vida que ya no estamos tan seguros como antes estuvimos. Vemos de repente en nuestra vida que ya estamos sumergidos y metidos en una realidad que en vez de generarnos a nosotros estabilidad, nos generan a nosotros preocupación, nos generan a nosotros miedo, incertidumbre. Pero sabe, hermano, era necesario que estos hombres cruzaran al otro lado, porque a través de la experiencia de cruzar al otro lado y a través de la experiencia de miedo y de preocupación que generó el cruzar al otro lado, ellos siguieron descubriendo el gran poder de su maestro. Oiga, hermano, muchas veces es necesario que pasemos al otro lado, es decir, que pasemos y que demos un paso más, que elevemos nuestro nivel espiritual, que llevemos nuestra vida a otros niveles. Y para llevarlo a otros niveles es necesario pasar por ese lago. Y ese lago va a generar miedo y preocupación quizá, pero es necesario. Porque aun cuando lo pasemos y aun cuando sintamos que nos estamos ahogando, Él seguirá estando allí para dar una palabra de autoridad y callar los vientos y callar los mares. Es necesario que crucemos al otro lado. Es necesario. Es necesario que demos ese paso, hermanos. Hay personas que viven en ese, ¿cómo decirle?, en ese círculo de miedo, y sienten porque no tienen lo que quieren, y como no lo tienen les genera miedo, sienten que ahí se le acabó la vida no se acaba ahí. Hay personas que dicen: es que yo estoy enfermo
y sienten que esa enfermedad, por tenerla, ya se le acabó la vida. O hay gente que experimentan pérdidas en su vida y piensan que esa pérdida por X o Y motivo, porque usted lo generó, porque usted lo buscó o porque llegó de repente a su vida, por lo que sea. Hay personas que viven en un estado constante y permanente de miedo. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mi negocio? Y yo creo, hermanos, que no podemos vivir en ese estado. Más bien debemos de reconocer que el mismo que me dijo crucemos al otro lado del lago es el mismo que me va a llevar al otro lado del lago. Porque Dios no le dijo a los discípulos crucemos al otro lado del lago para que ellos murieran en el intento. Dios les dijo crucemos al otro lado porque Él sabía que ellos iban a estar un día al otro lado de ese lago. Oiga, el mismo Dios que lo metió o que le ordenó que cruzara al otro lado del lago es el mismo Dios que le garantiza que usted un día estará allí. Pero cuando ya estamos en el problema, sentimos miedo y preocupación. Cuando ya estamos viviendo ese momento complicado, nuestra vida se angustia. Pero en eso Jesús, dice la Escritura, estaba ahí recostado y los discípulos gritaban: ¿no te importa que nos ahoguemos? Y yo creo, hermanos, que estos hombres hicieron por lo menos en ese momento lo único que debían de hacer. Y era ir donde Jesús y decirle: Jesús, ¿no te importa lo que estamos viviendo? Jesús estaba ahí recostado y estaba dormido, estaba quizás hasta roncando. Y él estaba ahí haciendo eso porque su corazón dependía, su vida dependía de Dios. Oiga, hermano, nuestra vida solamente depende del Señor y de nadie más. ¿Pero tiene usted conciencia de eso? ¿Sabe usted realmente lo que eso significa? Nuestra vida depende de Dios y no del dinero, no de nuestra familia, no de la iglesia misma, no de la religión, no de nuestro trabajo o de nuestro negocio. Nuestra vida depende solamente del Señor. Y eso significa que podemos un día perder todo esto, pero aún sigo teniendo esperanza porque mi vida no está en esas realidades humanas, sino que está solamente en el Señor. Pero ¿tenemos conciencia de eso? ¿Entendemos lo que eso significa? Que nuestra vida depende de Dios. Y dice que Él se levantó, dio una palabra, los vientos se calmaron. Y Él les hizo la pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Es acaso que lo que ellos vivieron con Jesús previamente a este suceso no les hacía entender a ellos que Jesús no era cualquier hombre? Que Jesús no era como ellos, que había algo especial de Dios en la vida de Jesús, que era el escogido por Dios. ¿Es acaso, hermanos, que lo que han vivido hasta este momento no les grita diciéndoles: ¿acaso no entienden? Que si yo lo hice en el pasado, lo puedo hacer hoy. ¿Por qué siguen teniendo tanto miedo? ¿Por qué seguimos teniendo tanto miedo? ¿Es acaso que Él no ha hecho nada en nuestra vida? ¿Es acaso que Él no ha hecho señales, prodigios y milagros en nuestra vida que nos quieren decir que Él es alguien que mientras esté con nosotros, nuestra vida puede estar sintiendo y sentirse segura porque Él camina con nosotros? ¿Es acaso, hermanos, que Él no ha hecho nada en el pasado? Que nos digan en este presente: no tengan miedo. O que nos generen a nosotros esa seguridad a que Él va a actuar en favor de nosotros. Jesús le dice a estos hombres: ¿todavía no tienen fe? Porque la fe, hermanos, se demuestra precisamente en estos momentos. ¿Me está escuchando? La fe se demuestra precisamente en los momentos cuando sentimos que nos estamos ahogando. La fe se demuestra precisamente en los momentos cuando sentimos los vientos. La fe se demuestra precisamente cuando usted está viviendo un tiempo de enfermedad, un tiempo de necesidad, un problema en su vida.
La fe no es algo que se debe de modelar como que fuera ropa. Usted mira las pasarelas y mira las personas que ahí pasan y van modelando una ropa y hasta caminan con estilo, demostrando y modelando zapatos y ropa. La fe no se modela, la fe se demuestra. De la fe no hablamos. Es que cualquiera puede decir yo tengo fe y decir tengo fe. No, pero si usted vive un tiempo de necesidad y problema, ¿cómo reacciona usted? ¿Cómo usted está reaccionando hoy frente a esa situación complicada? ¿Está reaccionando como un inconverso, como un incrédulo, o está reaccionando como aquel que entiende que Jesús camina con usted? ¿Cómo reaccionamos frente a los problemas? ¿Cómo reaccionamos frente a la enfermedad? ¿Cómo reaccionamos frente a la crisis? ¿Cómo reaccionamos frente a la situación complicada que se vive en las calles? ¿Cómo reaccionamos, hermanos? ¿Cómo nosotros demostramos que realmente creemos que hay un Dios verdadero y ese Dios es nuestro Dios y nuestro Señor? ¿Cómo enfrentamos, cómo abordamos las problemáticas de nuestra vida? ¿Cómo? ¿Lo hacemos pues lamentándonos y quejándonos y estancándonos? ¿O lo hacemos viviendo día tras día con la fe y la esperanza que nuestro Dios no está muerto y camina con nosotros? Jesús le dice, ¿todavía no tienen fe? Ellos se espantaron y ellos se preguntaron, ¿y quién es este? Es que esa es como la reacción de aquellos que muchas veces no entienden, hermanos, quién es realmente el Señor. Acompáñame, vamos a tomar un pasaje corto de la Escritura. Solo denle vuelta a la página. Vamos a tomar el capítulo 5, versículo 35. de siempre Marcos. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacerle caso a la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacob y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entrando donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Dice y termina este pasaje diciendo, todos se llenaron de asombro. Pero esa no era la condición interna que había en esas personas al inicio de nuestra lectura. Aunque el texto no dice que ellos tenían miedo, porque ellos así lo expresaban, Jesús lo pudo notar, y por eso que Jesús les afirmó y les dijo, no tengan miedo. Imagínense, hermano, cuando Dios aparece en nuestra vida, al inicio podemos vivir un tiempo de miedo y de preocupación, pero cuando Jesús ya haya intervenido, cuando Jesús interviene, cuando Dios hace una obra, Él quita el miedo que hay en nuestro corazón y nos llena de asombro al reconocer la mano poderosa de Dios sobre nuestra vida. Y eso es maravilloso, hermanos, porque es una forma de Dios de expresarnos que podemos vivir un tiempo de agonía y de angustia, pero que al final de ese tiempo lo que nos espera es un tiempo de alegría y de júbilo. ¿O cree acaso usted que no hubo alegría y júbilo en el corazón de la madre y del padre al ver a su hija que había resucitado? ¿Cómo reaccionaría usted que de repente, usted que es padre, y le dicen la noticia, fíjese que su hijo tuvo un accidente y lamentablemente él falleció? ¿Se imagina cómo reaccionaríamos?
creo que daríamos gritos de angustia y de dolor. Gritaríamos, lloraríamos, nuestro corazón se haría añicos. Pero de repente nos dan otra noticia, y la noticia es: su hija está viva, su hijo está vivo. Nuestro corazón estallaría de alegría y de gozo al reconocer que no era la situación tan complicada y difícil. La vida de estos hombres y de esta familia es una familia que experimentó la pérdida de un ser querido. Y cuando en la vida, hermanos, experimentamos la pérdida de un humano, la separación de un humano, eso puede generar miedo en nuestro corazón. Porque esa persona podía cubrir ciertas realidades que usted no podía cubrir o no puede cubrir. Esa persona cubría ciertas realidades, como por el ejemplo, yo me recuerdo cuando mi padre falleció. Yo me recuerdo que estábamos ahí en la sala de mi casa, sonó el teléfono, mi madre contestó el teléfono y ella se puso a llorar desconsoladamente. Y en ese momento, sin que nadie me dijera, yo sabía que algo le había pasado a mi papá. Cuando nos dieron la noticia, íbamos en el carro rumbo al lugar donde él había fallecido. Y yo como niño le iba diciendo: no es posible, no es posible, no es posible que él muera. Y esa era la realidad. Lo que le quiero decir es que cuando una persona sale de nuestra vida, eso genera miedo y preocupación por lo siguiente. En el caso de mi padre, aparte del afecto que un hijo le puede sentir al padre, mi padre en ese momento generaba para nosotros la estabilidad económica, la estabilidad familiar, la dirección de la casa. Y eso, imagínense, si yo, siendo un niño de 11 años, podía valorar todas esas realidades, ahora se imagina cómo mi madre podía valorar aún más esa realidad, que era una persona adulta, que era una persona ya que podía razonar mejor que yo. Imagínense, la pérdida de un ser querido trae miedo y preocupación. Pero aún en medio de todo esto, hermanos, debemos de seguir creyéndole a Dios y entendiendo que Él tiene poder para sanar, que Él tiene poder para unir y restaurar. Jesús aparece frente a esta niña muerta y frente a los padres de aquellas personas, y dice que había un gran alboroto. Dice el versículo 38, llegaron a la casa del jefe de este hombre y notó que había un gran alboroto y la gente lloraba y daba grandes alaridos. Había un alboroto, había un caos en esa casa, como muchas veces hay caos y alboroto en nuestro interior y en nuestro corazón. Pero Jesús aparece, hermanos, precisamente en ese momento para poner orden. Oiga, si aún no sigue habiendo un orden de sentimientos, de pensamientos en nuestro corazón, si aún nuestra mente sigue dando vueltas, si nuestro corazón sigue dando vueltas, nuestros sentimientos siguen disparados, es porque no le hemos dado cabida a que Jesús entre y ponga orden. Jesús entró y puso orden a esas personas y Él las echó de ese lugar. Oiga, hermano, de una manera espiritual creo que es necesario que echemos de nuestro interior aquellas cosas que generan incertidumbre y alboroto en nuestra vida. De una manera espiritual creo que es necesario que saquemos esos sentimientos encontrados de frustración que muchas veces embargan nuestro corazón. Saquémoslo. Pero para sacarlo debemos de darle la oportunidad a Jesús que Él entre y que Él lo saque, porque Jesús apareció y lo sacó de ese lugar. Dice que Él les dijo: ¿por qué tanto alboroto? Les preguntó. La niña no está muerta, sino dormida. Como que Jesús les dijera: miren, esto no es tan complicado. Ella no ha muerto, sino que está dormida. Como que Jesús apareciera hoy y le dijera a usted: ¿por qué se preocupa tanto? No es tan complicado como parece. Y oiga, sí era complicado porque la niña estaba muerta. Pero era complicado para los padres, es complicado para nosotros, pero no es complicado para el Señor. Jesús le dice a ellos: miren, tranquilos, no está tan difícil la cosa. Ella no está muerta, ella apenas está dormida, pero realmente sí estaba muerta. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tiene la capacidad, por ser el Hijo de Dios,
tenía la capacidad de ver cosas que nosotros o que ellos no podían ver. Hay realidades en nuestra vida que nosotros no podemos ver, hermanos, pero Él sí las puede ver. Y mire, no se preocupe, no es tan complicado como parece. Y sabe, no es complicado porque Él estaba allí. Si Él no estuviera allí, esa niña la hubieran enterrado quizás de inmediato. Pero no fue así, porque Él estaba en ese lugar. Y al final todos conocemos y le hemos leído, la niña se levantó, Él se la entregó y todos se llenaron de asombro. Y vamos ya a cerrar, vamos solo a darle vuelta a la página. Tome el capítulo 6, versículo 45. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos se subieran a una barca y se adelantaran al otro lado de Betsaida, mientras Él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña a orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlo de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero Él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Jesús dice que a lo lejos vio el esfuerzo desesperado de estos hombres, porque tenían el viento en contra y hacían un gran esfuerzo. Y Jesús a lo lejos vio y Jesús se acercó. Yo creo, hermanos, yo creo que cuando Él ve los esfuerzos que hacemos, cuando Él mira nuestras preocupaciones, cuando Él mira nuestras angustias, Él no nos da la espalda. Al contrario, Él se acerca a nuestra vida. Y Él se ha acercado a nuestra vida, hermanos. Él está esta mañana en medio de nosotros. Y es una manera de poder reconocer que aun cuando sentimos que tenemos los vientos en contra y todo se ha vuelto complicado, Él sigue acercándose a nuestra vida, acercándose, caminando. Aun cuando vivamos momentos difíciles, podemos entender que Él no está lejos, que Él viene a salvarnos y ayudarnos. Oiga, hermanos, tenemos un Salvador, Cristo Jesús. Tenemos un Salvador, nuestro Señor. Esa crisis, ese problema y ese miedo tiene alguien que puede, o hay alguien que nos puede sacar de eso. Él es nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos un Salvador. Hay un Salvador. Dice el pasaje que Jesús estaba y Él despidió a los discípulos, se quedó ahí en la orilla y Él se puso a orar. En la Biblia podemos ver que Jesús, todos los milagros de Jesús, y quedar asombrados como quedaron aquellos hombres en el pasaje que leíamos. Pero eso era por un motivo, y el motivo era que este hombre, que nuestro Señor, era un hombre que oraba al Padre. Su poder radicaba en su comunión con el Señor. Su estabilidad frente a los problemas, a las olas y a los mares que se levantaban, radicaba en su comunión con el Señor, en la oración. Cuando perdemos esa comunión, nuestro corazón se empieza a angustiar. Cuando perdemos esa comunión directa con el Padre, de repente sucede algo y nos llenamos de miedo. En un renuevo una vez llevábamos a una persona que él nos decía que él no salía de su casa porque tenía miedo. Él prefería estar en su casa. ¿Pero miedo de qué? Él decía, tengo miedo de salir a la calle y que algo me pasa.
Y le preguntábamos si a usted lo han amenazado. No. Tengo miedo de ir a trabajar porque mi preocupación es que me pueda cruzar la calle y me vaya a atropellar un carro. Imagínense, hermanos, hasta qué punto llega el corazón del humano al preocuparse por cosas que están bajo el control y la mano del Señor. Pero ¿sabe qué es eso? Eso es producto que hemos cortado nuestra relación y nuestra comunión con el Señor. Nada más. Hemos perdido ese tiempo de oración. Porque dígame, ¿qué sucede cuando usted está preocupado o ha estado preocupado y de repente usted va y dobla sus rodillas, llora delante de Dios? ¿Cómo se levanta usted? ¿Se levanta igual? No. Nos levantamos fortalecidos. Y nos vemos, tratamos de ver al interior de nuestra alma y corazón y vemos que aquella preocupación no está, aquel miedo no está. ¿Pero por qué? Porque hemos ido a tener un tiempo de comunión con el Señor. Pero, ¿y sabe qué es lo más difícil? Es que nosotros conocemos cuál es el camino para salir de todo esto, pero no lo hacemos. Porque nos gana nuestra pereza, porque nos gana el estar haciendo otras cosas. Pasamos más tiempo en el teléfono que con el Señor. Pasamos más tiempo en el Facebook que platicando o chateando con personas que ni conocemos y no pueden generar ni hacer nada de provecho en nuestra vida. Y ese tiempo lo mal invertimos y no se lo dedicamos al Señor. ¿Cuánto tiempo perdemos en ver televisión, en escuchar música, en ver películas? Y no digo que sea malo hacerlo en un momento de nuestro día, más bien yo creo que no podemos quitarle al Señor ese tiempo por dárselo a cosas que no traen ningún provecho. Y resultado de todo eso es que somos personas temerosas, angustiados y preocupados por las realidades que vivimos. Mas sin embargo, hermanos, yo creo que lo importante de todo esto es entender que siempre tenemos una oportunidad. La oportunidad de enmendar situaciones personales, costumbres que tenemos y dedicarle al Señor ese tiempo de comunión. Mire, hermano, si fuéramos personas más dedicados a la oración, nuestra vida estuviera en otro nivel espiritual y, por qué no decirlo, en otro nivel material. Conocemos cuál es el camino, no lo recorremos. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias hasta el día de hoy. Y muchos estamos viviendo consecuencias de esa poca o nada relación personal e íntima con el Señor. Mas sin embargo, el reto es que nos metamos en comunión con Dios, en oración, que realmente tratemos de ayunar aun cuando no estamos apuntados para ir a servir al renuevo. Es que el ayuno no debe de ser por obligación. Como se dice en los renuevos, vamos a ayunar hasta las 12 de lunes, ustedes saben, de lunes, miércoles y viernes, y luego lo vamos a hacer toda la semana, o lo vamos a hacer medios ayunos. Esto no es por obligación, esto es si queremos realmente salir de la crisis en la que muchas veces estamos. Yo creo, hermanos, que todos queremos salir de esa crisis, todos, pero este es el camino. Este fue el camino de Jesús y en la Biblia creo que no hay otro camino. Para poder solventar nuestros miedos es necesario tener comunión con Él y pedirle a Él que Él nos dé la fuerza, y el Señor nos la dará sin medida, como era el lema de este lanzamiento. Dios nos da de su espíritu sin medida. Dios nos da de su presencia sin límites. El límite no lo pone el Señor. La medida no la pone el Señor, la ponemos nosotros. ¿Qué tanto queremos de Dios? Eso depende solamente de nosotros, hermanos. Póngase de pie, vamos a venir delante de nuestro Dios. ¿Qué es aquello que preocupa su corazón?
¿Qué es aquello que ni siquiera le ha contado a otra persona? ¿Qué es aquello, iglesia? ¿Qué es aquello, hermana, que llena tu vida de angustia? ¿Qué es? ¿Una pérdida humana? ¿Una pérdida material? ¿Te sientes como que vas en una barca y los vientos se están levantando y tienes miedo de que esa barca se dé vuelta y te ahogues? Eso puede ser algo que es producido por el hecho de no tener aquella convicción de que quién es el que camina con nosotros. Y esa convicción, hermanos, no se desarrolla y no es algo que baja del cielo o no es algo que baja del aire. Es algo que se desarrolla, es algo que se crea, es algo que se fortalece y se hace a través de la oración. Vivimos realidades complicadas, nos angustiamos más de la cuenta. ¿Por qué? Porque no vamos delante de Él y le decimos: Señor, tú eres mi Dios, yo no estoy solo, yo no estoy desamparado, yo no estoy desamparada. Y le puedo asegurar que si nosotros nos disponemos a ser hombres que tengan relaciones íntimas con el Señor, conversaciones directas con el Señor, le puedo garantizar y le puedo asegurar que si usted se arrodilla llorando y temeroso, se levanta de ese lugar con confianza y esperanza. Y los miedos desaparecen porque aprendemos a confiar en el Señor. Mire, iglesia, confiemos en Dios, confiemos en el Señor.